Saludos, estaremos hablando hoy de un tema imprescindible para hacer la práctica odontológica, se llama anestesia dental. Recuerden que para yo trabajar en una clínica dental necesito obligatoriamente tener una planificación de lo que se va a hacer con el paciente y conocer la vida del paciente. Para eso necesito la historia clínica, necesito obligatoriamente aplicar todos los pasos de bioseguridad, por eso necesito esterilizar los instrumentos, tener todo adecuado y necesito atender a un paciente sin molestia ni dolor, porque ¿quién va a ir a la clínica de un odontólogo si va a persistir la molestia y no va a ser agradable esa visita? Entonces necesito conocer los pormenores de ese anestésico dental. Cuando yo hablo de anestésico dental necesito definir lo que es esto, y no son más que unos medicamentos, unos fármacos que utilizados en las concentraciones adecuadas van a inhibir de una forma reversible la conducción nerviosa, sensitiva, sensorial y motora. Significa que cuando yo estoy hablando de un anestésico local, estoy hablando de un producto farmacéutico que va a tener riesgos y necesito conocer perfectamente esos riesgos. Pero no puedo cogerle miedo. El anestésico local es un amigo, es un aliado para mi práctica diaria y tengo que saber que vienen en concentraciones diferentes, de grupos diferentes y que cada uno persigue un fin diferente. ¿Cómo funciona este anestésico? Este anestésico lo que va a hacer es que va a impedir la capacidad que tienen los impulsos químicos de procesarse en el interior de la célula nerviosa y al conseguir este impedimento lo que va a hacer es que va a evitar que esos estímulos dolorosos vayan de una célula a otra nerviosa y por lo tanto desaparezca esa sensación de dolor. La ventaja que tiene que esto es reversible, va a ser por un tiempo determinado y para eso yo tengo que conocer el tipo de anestésico y la sustancia que voy a utilizar para saber por qué tiempo me va a ser útil y cuándo voy a utilizar una u otra. La indicación de todo medicamento tiene que estar obligatoriamente basada en conocimientos teóricos, porque tengo una responsabilidad y supone un riesgo yo colocar hacer una prescripción, indicar, aplicar una técnica anestésica sin conocer ni los componentes que tiene ese anestésico, ni las propiedades que tiene, y mucho menos saber en qué terminación nerviosa lo voy a utilizar. Cuando yo hablo de la anestesia local, voy a hablar que pueden dividirse en dos grandes tipos. Va a ser uno que es tópica. Tópica significa que la voy a emplear a nivel mucoso, la voy a utilizar o en forma de spray o en forma de pomada. Y simplemente lo que voy a hacer que a un nivel superficial, por eso hablo de mucosa, voy a quitar, voy a eliminar, voy a disminuir esa sensación dolorosa. Muy útil en el momento cuando usted va a hacer la punción de la sustancia anestésica para que no moleste ese punchón al paciente. Se puede utilizar para procedimientos sencillos, simples. Por ejemplo, si usted va a hacer un detartraje a un paciente que tiene encía maltratada, o va a hacer la punción de esa anestesia, o posiblemente va a hacer la extracción de un dientito de leche que está solamente ya sostenido por la encía, puede aplicar esto, pero para hacer actividades profundas, llámese operatoria dental, llámese extracciones más exigentes, endodoncia, no puedo utilizar simplemente esto. ¿Cómo yo utilizo este anestésico tópico? Voy a utilizar siempre o un hisopo o una torunda con un poquito de clorexidina. Voy a desinfectar, voy a limpiar, voy a hacer la antisepsia de esa zona donde voy a colocar el punchón. Después que limpie esa zona, seco con una gasa, coloco el spray o la pomada, espero un minuto y al minuto entonces
realizo el punchoncito de la anestesia infiltrativa o troncular, es decir, la técnica anestésica que yo voy a usar en la mucosa correspondiente. Cuando yo continúo hablando de estos anestésicos locales, voy a ver que voy a dividirlo en dos grandes grupos. Hay un grupo que fue el pionero, que fue el primero que apareció, que fue el grupo éster. Este grupo está prácticamente en desuso, cada vez se usa menos porque tenía muchas características negativas. Todo lo negativo fue superado y apareció una segunda gran familia, un segundo gran grupo, que es el grupo amidas. Entonces, para que tengamos una idea, un ejemplo de este primer grupo, del grupo éster, nos basamos que el representante inicial, el primero que apareció, fue la cocaína, y todos sabemos los aspectos negativos que tiene esta droga. Entre ellos tenemos cloroprocaína, procaína, tetracaína, propoxicaína y la benzocaína. Se utilizó por bastante tiempo, pero se demostró que el efecto anestésico no era el ideal y que también, aparte de eso, provocaba muchas alergias, por lo que se siguió investigando y apareció el grupo amida. No significa que no se dejó de utilizar para siempre, porque, por ejemplo, si usted va a utilizar una anestesia tópica en un paciente, posiblemente el componente que tiene va a ser benzocaína. Si usted se compra una pastilla porque le duele la garganta y usted lee, posiblemente ese componente anestésico que tiene es la benzocaína. Lo que estoy hablando es que ya como grupo éster inyectado en la boca del paciente ya prácticamente no se usa por sí. Entonces apareció este grupo amida. De este grupo amida vamos a tener una gran generación de anestésicos, siendo la primera de ellas la lidocaína, y hoy por hoy es la que todavía es la que más se utiliza a nivel mundial. Estos anestésicos quizás son uno de los más estudiados y se toman generalmente de referencia, aunque yo del grupo amida puedo encontrar varios como mepivacaína, que es muy similar a la lidocaína, y tengo la articaína. Des en cuenta que en este listado que tenemos aquí, que están sombreados, es porque son quizás las que más se utilizan a nivel odontológico, y cada una tiene una característica diferente que la vamos a conocer en un segundito. También puedo conseguir la prilocaína, bupicaína, etilocaína, pero cada uno tiene una función y una acción diferente. Les decía anteriormente que el grupo éster y el grupo amida se van a diferenciar principalmente por las características de cada uno, y que todo lo negativo que fue surgiendo en el grupo éster fue resuelto en el grupo amida, y hoy por hoy es la que más se utiliza. Ejemplo de ello, el más utilizado en la actualidad, menor riesgo de provocar alergias o una toxicidad sistémica resuelta, y son más efectivos en la producción de anestesia intraoral y por lo tanto son más confiables. Cuando yo comienzo a hablar de estos anestésicos del grupo amida, voy a tomar de referencia en este caso la lidocaína, que es la más utilizada y ha sido la más utilizada. Se comenzó a utilizar desde el año aproximado del año 1946 hasta ahora, hasta la fecha. Entonces se va a metabolizar, cuando usted la inyecta, se va a metabolizar vía hígado, vía hepática, y se va a excretar, se va a eliminar del organismo vía urinaria, vía renal. Va a tener un tiempo, un periodo de latencia. Periodo de latencia significa el periodo que hay desde que usted pone el punchón hasta que comienza a hacer efecto, y es rápido, y también varía mucho, depende mucho de las características que están sucediendo en un momento determinado, si hay infección, si no hay infección, y la calidad de hueso. Generalmente a nivel óseo superior, en el maxilar, va a actuar más rápido que en la mandíbula. Pero generalmente usted poniendo el punchoncito 1 o 2 minutos, ya
tiene su periodo de latencia en función, ya puede comenzar a trabajar. Si es inferior, tenemos que esperar por lo menos 5 minutos. Recuerden que va a venir ese nervio, ese recorrido, ese dentario inferior, desde la rama ascendente hasta llegar a este agujero mentoniano, donde va a dar 2 ramas terminales para poder inervar la zona anterior. Entonces tenemos que esperar ese tiempecito, que va a ser aproximadamente de 5 minutos. Cuando yo hablo de la técnica infiltrativa de anestesia con con este tipo de medicamento, con esta lidocaína, voy a tener que puede durar de 60 minutos a 2.5 horas en el maxilar superior, y a nivel inferior, en la mandíbula, aproximadamente hora y media. Por lo que le digo, por la característica ósea. Otro gran grupo de amida, de anestésicos, es la mepivacaína, y quizás la utilizamos principalmente, aunque pueden venir con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. Generalmente se utiliza sin vasoconstrictor en pacientes comprometidos en salud. Ya me refiero a pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que tienen una condición específica. Entonces, este tipo de anestésico va a ser muy parecido, las características que tiene la lidocaína, y también se utiliza mucho. También se metaboliza a nivel de hígado, se excreta también a nivel renal. El pH es un poquito más bajito que la lidocaína, que era de 5.5, aquí estamos hablando de 4.5, y sin embargo también la usamos, pero para pacientes especiales principalmente. Hay otro grupo de anestésicos que últimamente se le está haciendo mucha promoción, que es la prilocaína, también del grupo amida. Hay otro tipo de anestésicos, articaína, que también se usa bastante en odontología, por la característica que tiene de que el periodo de latencia es muy rápido, comienza a hacer efecto y generalmente se prolonga por mucho tiempo. Los endodoncistas les gustan mucho este tipo de anestésico porque les garantiza trabajar tranquilos, sin necesidad de cada cierto tiempo tener que reforzar la técnica anestésica por la actividad que están haciendo. Esta bupicaína, que también es del grupo amida, generalmente le gusta usarlo a los cirujanos maxilofaciales porque es de larga duración. Cuando hablo de larga duración, puede durar 8 o 10 horas, y se da el caso que están haciendo una cirugía, entonces lo que les garantiza que le proveen el tiempo necesario para que el paciente, después que se tome su analgésico, su antiinflamatorio, su calmante, esté cubierto cuando comience a hacer efecto esa anestesia, y le minimiza el dolor a los pacientes. Pero ¿para qué yo voy a utilizar un anestésico que tiene riesgos tóxicos, es cardiotóxica, se tiene que usar en bajas dosis, para cuando yo voy a hacer simplemente una obturación? Si yo voy a hacer una obturación que voy a durar 15 minutos, 30 minutos, ¿para qué voy a usar una anestesia que dura de 8 a 10 horas si la puedo resolver con una que fácilmente me dure 40 minutos, 60 minutos, y va a estar cubierto lo que yo voy a hacer? Pues entonces pongo en menos riesgo el paciente. Esto es lo interesante, que yo tengo un arsenal en la que yo puedo elegir lo que más me convenga. Cuando yo hablo del tubo de anestésicos, voy a llamar que se llama carpule. Ese es el nombre con que se conoce. Incluso la jeringa odontológica se llama portacarpule porque es para utilizarlo con este tipo de sustancia. Este cartucho, este carpule, va a venir generalmente en un tubo cilíndrico que puede ser de vidrio o puede ser plástico, independientemente del laboratorio que lo fabrique. Va a traer en la parte anterior una cubierta de aluminio, que es la que me indica la posición exacta de cómo yo tengo que colocarla en la jeringa portacarpule. Esa partecita metálica generalmente va hacia adelante porque va a contener un diafragma de goma, que es donde me va a permitir que la aguja odontológica se enrosque en esa portacarpule y atraviese
para ponerse en contacto con el líquido, para poder ser aplicado en la mucosa del paciente. Y va a traer en la parte posterior, va a traer un tope de goma, que la función principal va a ser cuando el émbolo de la jeringa lo va impulsando, ir sacando ese líquido para que vaya entrando al cuerpo humano, y también va a servir de retención a una flechita que tiene el émbolo de la jeringa portacarpules, para poder hacer un movimiento que se llama movimiento de aspiración. El movimiento de aspiración es imprescindible hacerlo cuando vamos a colocar técnicas, principalmente la técnica que se usa a nivel de la mandíbula, la técnica troncular, que es para verificar que no hayamos atrapado un vasito sanguíneo y poder colocar anestésicos en sitios no deseados. Para eso está esta partecita de goma. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué contiene adentro ese carpule? Adentro va a tener la droga anestésica, por eso tenemos que leer. Cada droga va a tener un nombre: mepivacaína, lidocaína, bupicaína, articaína. Es decir, que yo tengo que leer cómo se llama. Va a tener esa droga anestésica, por eso va a tener un nombre específico. Puede tener nombres comerciales, pero te va a especificar exactamente cuál es el contenido. El contenido es la sustancia activa, la droga que compone ese tubo anestésico. Va a tener algo que se llama droga vasopresora o vasoconstrictor, o puede no tenerlo, eso lo vamos a explicar en un segundito. Puede tener vasoconstrictor o no puede tener vasoconstrictor. En ese caso, lo que se hace es que se eleva la cantidad de droga anestésica, por eso vamos a tener proporciones diferentes, al 2%, el 3%, el 4%, también lo vamos a entender en un segundito. Va a tener el preservante. El preservante es lo que va a mantener estable por una cantidad de tiempo específico ese producto. Por eso tengo que leer la fecha de vencimiento. Después que pase la fecha de vencimiento, no debo usar ese producto. Vamos a tener cloruro de sodio, que es lo que me va a permitir que sea compatible el cuerpo humano, y vamos a tener agua destilada, donde todo esto va a estar disuelto. Eso es el contenido de un cartucho dental. Y cuando yo les diga a ustedes que todo ese contenido va a ser en 1.8 cc, 1.8 ml, no se sorprendan. A veces nos asustamos pensando que estamos colocando mucha cantidad, y ese es el contenido que tiene ese tubo. Un cc, para que tengamos una referencia, es esa primera rayita que tiene la jeringa normal de poner inyecciones normales intramusculares endovenosas. Eso es un cc. Es decir, que desen cuenta que no estamos hablando ni siquiera de 2 cc. Por eso vamos a aprender a saber cuál es la dosis máxima, la dosis mínima que se emplea, porque a veces nos asustamos, nos preocupamos cuando no conocemos esos datos, pensando que podemos hacer daño al paciente. Y vamos a ver que hay una relación entre el peso, la edad, para calcular cuál es la dosis que yo puedo utilizar en un paciente sin que haga daño. Aunque generalmente en odontología se da un fenómeno que es muy raro que usemos la dosis máxima para poder atender a un paciente. Cuando yo sigo hablando de un tubo de anestesia, lo tengo que conocer, yo tengo que ver antes de usarlo en el paciente. Yo tengo que ver el contenido, el color que tiene, si tiene adentro algún contenido sólido, o tiene un color diferente, o se ve extraño. Tengo que leer la fecha de vencimiento, tengo que conocer en qué lote vino, por si acaso hay defectos en ese lote. Tengo que saber el componente, la sustancia, en este caso, miren claro, lidocaína, a una proporción de 2%. 2% lo que me está indicando que tiene 36 miligramos de lidocaína en su contenido. Lo vamos a entender también en un segundito. Me va a decir que tiene un vasoconstrictor. En este caso, el vasoconstrictor quizás que más se utiliza en odontología se llama epinefrina, y que tiene disuelto en su contenido
una proporción de 1 a 100.000. 1 a 100.000 significa que es una dosis maravillosa para poder trabajar en pacientes normales, pacientes niños, pacientes adultos, pacientes jóvenes, con una dosis que me va a permitir hacer operatorias sencillas sin ningún inconveniente, sin hacerle daño al paciente. Voy a aprovechar este momento, aunque lo explique más adelante, para explicar lo que significa eso de esas dosis de vasoconstrictor. 1 a 100.000, cualquiera se preocupa pensando que es una proporción muy elevada, pero significa que mientras más elevado sea ese número, tiene menor cantidad de vasoconstrictor y por lo tanto va a poner en menos riesgo a un paciente que tenga cierta condición y el efecto va a ser menor. Si al contrario dijera 1/20.000, va a significar que tiene mayor cantidad de vasoconstrictor. Entonces lo que va a hacer es que va a perdurar mayor cantidad de tiempo en la boca del paciente. Entonces tengo que saberlo para si voy a atender a una paciente embarazada, si voy a atender a un paciente hipertenso, qué debo elegir en un momento adecuado o lo que yo voy a usar, la práctica que yo voy a realizar en ese momento. Por eso tenemos que leer antes de elegir el tubo de anestésico y saber cuál le conviene más a cada paciente. Y yo tomo todo esto en referencia, no voy a pasar ningún susto, no voy a tener ningún inconveniente y va a ser un aliado. Cuando yo hablo ahora de los vasoconstrictores, voy a hablar que son drogas que comprimen los vasos sanguíneos y de esta manera controlan la perfusión de los tejidos. ¿Qué significa esto? Esto significa que la luz, el grosor de esos capilares, de esas arterias, de esas venas, van a disminuir de tamaño, por lo tanto, la sangre va a fluir con una manera más fuerte, pero en menor proporción, y vamos a suponer usted va a hacer una extracción, entonces va a disminuir la cantidad de sangre presente, va a disminuir la posibilidad que se produzca una hemorragia, por ejemplo. Al ocurrir esto y a disminuir la luz de esas arterias, entonces lo que va a hacer es que me va a aumentar el tiempo de trabajo y me va a eliminar la toxicidad posible de tener que estar colocando mayor cantidad de tubos de anestésicos cada vez que voy a hacer un procedimiento. Si yo tengo un anestésico que tiene vasoconstrictor, entonces por lo tanto coloco un solo tubo y ya no tengo que estar colocando anestesia cada segundo porque me va a cubrir el tiempo que tengo programado. Esa es la función principal de ese vasoconstrictor. Ventaja que tienen: disminuir la absorción del anestésico local, es decir, que el cuerpo lo va a mantener más tiempo presente haciendo su efecto, va a permitir aumentar la dosis administrada, es decir, que me va a permitir trabajar por mucho mayor tiempo, y voy a usar anestésicos diferentes en el momento que yo necesito. Va a mejorar la calidad de la analgesia o anestesia, es decir, que va a contribuir positivamente a que el efecto sea de mejor calidad y trabaje, por lo tanto, con mejor confort para el paciente. Va a incrementar la duración del efecto por el efecto de disminuir la luz, el grosor de esas arterias, de esas venas. Va a disminuir la hemorragia, como ya lo comentamos anteriormente, y va a mejorar la calidad de la anestesia. Esas son las ventajas que tienen los vasoconstrictores. Desventajas que tienen: una vasoconstricción intensa puede provocar necrosis en el tejido. Vamos a suponer en el paladar. El paladar tenemos que conocer que es una mucosa extremadamente fina, y que si yo coloco un exceso de anestesia puedo provocar daños importantes. Por eso vamos a conocer que solamente se colocan 2-3 gotas, dosis mínimas en esa zona, y se va a poner inmediatamente isquémica esa zona. Además no me da sensación dolorosa a los dientes. Vamos a conocerlo en un segundito. Tenemos que saber que ese vasoconstrictor en una mujer embarazada va a disminuir entonces la cantidad de oxígeno y nutrientes que le va a llegar al feto. Entonces tengo que conocer este tipo de cosas para elegir el tipo de vasoconstrictor que yo necesito aplicar
Como se absorbe también la circulación, debe evitar su uso a quien no desea la estimulación adrenérgica. Posiblemente el vasoconstrictor va a acelerar un poquito más esos latidos del corazón, te vas a sentir un poquito más acelerado. Entonces hay pacientes con cuidados especiales, pacientes con problemas circulatorios, que tengo que tener todo esto previsto para evitar inconvenientes en ese tipo de personas. La técnica, la solución anestésica y el paciente son tres factores independientes y cada uno juega un rol. Esto lo que me quiere decir es que yo tengo que saber, tengo que conocer todo lo relacionado a la parte anestésica para yo poder elegir el que más conviene en una situación definida. Tengo que saber qué técnica voy a utilizar, tengo que saber qué solución anestésica voy a utilizar y tengo que conocer el paciente, tengo que conocer edad, tengo que conocer peso, tengo que conocer situaciones de salud que tiene el paciente para hacer que esto funcione. Los anestésicos locales son drogas confiables que no ocasionan problemas cuando usted lo utiliza de la manera razonable. Si hacemos todo lo que ya acabo de decir, si conozco todas las interioridades del paciente y yo tengo una historia clínica que me habla exactamente de la situación de salud del paciente, no voy a tener riesgos ninguno. Cuando les hablaba hace un segundito del vasoconstrictor, aquí lo vamos a poder entender mejor. Yo tengo un tubo de anestésico, me va a explicar, me va a definir la cantidad de vasoconstrictor que tiene, y en este caso, si yo tengo dos tubos, uno con 1,50.000 o 1,100.000, el de 1 a 100.000 significa que tiene menor cantidad de vasoconstrictor. Al tener menor cantidad de vasoconstrictor va a ser menos riesgoso lo que yo voy a tener entre manos aplicando el paciente. Mientras más alta es la proporción, menor cantidad de vasoconstrictor existe. Por lo tanto, el efecto anestésico va a durar menor tiempo porque va a pasar más rápido. El cuerpo lo va a excretar, lo va a eliminar, lo va a metabolizar más rápido. La diferencia clínica que se produce entre una solución con vasoconstrictor y una sin vasoconstrictor es la duración del tiempo anestésico. Ya vimos las ventajas. Todo esto lo explica muy bien. Esto es un resumen de eso que acabamos de hablar. Entonces, cuando yo hablo de cómo yo voy a elegir un tipo de anestésico y cuál es la dosis que yo voy a recomendar, necesito aprender el cálculo, cómo se hace. Hay preguntas que surgen: ¿cuáles son las dosis máximas de los anestésicos locales comúnmente utilizados? ¿Cómo se calculan esas dosis máximas recomendadas para un paciente para que no haga daño? Entonces tenemos que conocer que se van a describir generalmente lo que utilizamos como medida de peso corporal, van a ser en miligramos dividido en kilogramos. Son valores estimados, no exactos, porque influye mucho la altura, el grosor del paciente, la edad del paciente. El objetivo es saber la dosis máxima para no superar la dosis recomendada, para evitar riesgos innecesarios, que puede ser una sobrereacción del cuerpo, que puede provocar efectos negativos impredecibles. Generalmente yo no tengo que utilizar la cantidad total, simplemente yo voy a ir aprendiendo a través del tiempo que con dosis mínimas yo voy a conseguir el mismo efecto. Usted va a comenzar, usted está trabajando por primera vez y va a colocar el tubo entero y tal vez va a colocar 2 tubos. Y usted después se va a dar cuenta que simplemente con medio tubo o 3/4 del tubo o 1/4 del tubo es suficiente para la actividad que usted va a hacer. Eso lo va dando la experiencia. La dosis siempre debe ser la mínima. No tengo, aunque tenga un umbral, una proporción adecuada, que puedo usar cierta cantidad de tubos, no tengo que usar todos esos tubos para hacer la actividad que yo necesito hacer. Es lo que yo quiero decir en este momento.
Y miren aquí cómo concluye, es muy poco probable alcanzar las dosis máximas, es muy difícil que usted coloque 10 tubos de carpule, 8 tubos, dependiendo de la situación que sea. Entonces, este cuadro, este gráfico, quiero que se le preste mucha atención, porque explica mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, si yo tengo un carpule que tiene lidocaína con vasoconstrictor, entonces la dosis recomendada va a ser de 7 miligramos por kilogramos. Ya eso está preestablecido, ya son reglas que están establecidas y nunca puedo pasar, no importa en qué situación, nunca puedo pasar la dosis máxima recomendable. La dosis máxima recomendable de lidocaína es de 500 miligramos. Nunca debo sobrepasar esa dosis. Y así como está la lidocaína, vemos ejemplos de mepivacaína, articaína, bupicaína. Estamos viendo las dosis máximas recomendables. Esos son conceptos que tenemos que dominarlos y aprenderlos para poder hacer fórmulas matemáticas, como más adelante vamos a ver. Entonces, para que ustedes vean lo fácil que se hace esto, cuando yo voy a realizar la dosis máxima recomendada de anestésico en un paciente, tengo que conocer el tipo de anestésico. En este caso vamos a coger, por ejemplo, la lidocaína, que tiene vasoconstrictor, y ya sabemos que ese vasoconstrictor es la droga anestésica, y la lidocaína es la droga anestésica, el vasoconstrictor es lo que me va a permitir mayor duración del trabajo. Ya sabemos que la dosis recomendable es de 7 miligramos por kilogramo de peso, es lo que se va a administrar en un paciente. Tenemos que respetar eso y tenemos que saber que nunca en la vida podemos sobrepasar de 500 miligramos la dosis en paciente. Nunca se puede superar esa dosis, nunca. Eso tenemos que conocerlo. Entonces, para eso es que vamos a hacer el cálculo ahora. ¿Cómo yo calculo la cantidad de miligramos de anestésico que puedo utilizar? ¿Cómo yo calculo la cantidad de anestésico que tiene un cartucho dental? ¿Cómo yo sé la cantidad que voy a colocar a un paciente? Muy fácil de hacer. Vamos a comenzar con esta primera pregunta. Cálculo de miligramos de anestésico local por cartucho dental. Miren qué fácil se hace. Ya yo les comenté que los cartuchos los carpules de anestesia, dependiendo la característica y dependiendo la sustancia activa que tiene, va a tener una concentración en %. Ese % va a variar de 2%, 3%, 4%. Eso significa la cantidad de sustancia que hay en ese tubo de anestesia, en ese 1.8. Entonces, ¿qué yo hago? Fácil. Cuando yo tengo una lidocaína, por ejemplo, al 2%, lo único que yo voy a hacer es que voy a ese %, le quita el valor de % y le pongo un 0. Y voy a calcular 20, miren, ese 2 lo convierto en un 20 porque el % lo convertí en 0, y voy a multiplicar 20 por el contenido del tubo. ¿Cuál es el contenido del tubo? 1.8. 20 por 1.8 significa que un tubo de lidocaína, el 2%, tiene una concentración de 36 miligramos de lidocaína disuelta en ese tubo. Si fuera mepivacaína, hago lo mismo. Si fuera una mepivacaína sin vasoconstrictor, por ejemplo, que es al 3%, multiplico 3, le pongo un 0 al % y multiplico 30 por 1.8, que es la cantidad del contenido, y me va a dar 54. Si es una articaína, lo que voy a multiplicar el 4% de esa articaína, cambio el valor % por un 0, 40 por 1.8 y me da 72. ¿Por qué es esto importante? Hay tubos que posiblemente te lo indiquen la cantidad y hay otros que no. Entonces yo necesito saber esta información para poder calcular la cantidad máxima que tengo que colocar a un paciente. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si yo voy a inyectar un tubo de mepivacaína al 2% con vasoconstrictor de unos 100.000 a un paciente que pesa 50 kilogramos, ¿qué yo voy a hacer? Ya yo sé que el peso del paciente es 50 kilogramos,
Lo voy a multiplicar por recuerden aquella tabla que hablamos, que ya están preestablecidos el valor, tenemos 4.4 y me va a dar 220 miligramos, es decir, que yo voy a tener que la dosis máxima recomendada para colocar a un paciente de mepivacaína al 2% de unas 100.000 van a ser 220 miligramos. No puedo sobrepasar esa cantidad. Es simplemente para esto es que yo estoy haciendo esto. Entonces, ¿cómo yo sé la cantidad de tubos que yo voy a hacer? Yo tengo otro ejemplo. Ya yo sé que tengo un paciente de 50 kilogramos y que puedo usar como dosis máxima 220 miligramos de mepivacaína. Entonces, ¿cuántos tubos yo voy a utilizar? Fácil, hago una regla de 3. Es si en un tubo, al 2%, si en un tubo yo tengo 36 miligramos de mepivacaína, en X tubo voy a conseguir 220. Entonces divido 220 entre 36 y me va a dar 6.1. ¿Se entendió? Lo repito. ¿Cómo yo calculo? Tengo primero que calcular la concentración de mepivacaína. En una al 2% yo tengo que tiene 36 miligramos. ¿Verdad que sí? Ya yo lo sé eso. Entonces, ya yo sé que si un paciente de 50 miligramos, ya yo sé que la máxima es 4.4. Ya lo vimos anteriormente. Y ya yo calculo la dosis máxima que van a ser 220 miligramos. Si ya yo sé que la dosis máxima es 220 miligramos, simplemente voy a dividir 220 entre la cantidad de sustancia que tiene, que es 36, y me va a decir que yo puedo utilizar 6.1 tubos sin ningún inconveniente. Pero eso no se da, no siempre yo voy a usar los 6.1 tubos. Esa es la dosis máxima. Después de ahí ya podría tener inconvenientes. Para que se entienda todavía mejor, para que sea más fácil de otra manera, lo mismo pero de otra manera presentado, para que sea más fácil. Si yo tengo un tubo que contiene lidocaína al 2%, el por ciento lo cambio el 0, el por ciento lo convierto en 0, multiplico 20 por 1.8 y significa que tiene 36. Si fuera el 3, 30 por 1.8, 54, 4, 1.8, 40 por 1.8. Simplemente es poniéndoselo de una manera de retroalimentación para que lo aprendan más fácil. Si yo voy a calcular la dosis, ya yo tengo una tabla preestablecida, ya me dice la dosis. Entonces, peso por esa dosis que ya yo tengo de antemano establecida, y lo divido entre la cantidad y me va a decir la cantidad de tubos. Es simplemente para reforzar un poquito lo que acabamos de hablar. No es nada difícil. Para esto se necesita práctica. Para esto necesito sentarme con un cuaderno y practicar hasta que me salga bien. Entonces, ¿hay que tener cuidado con un anestésico dental? Claro que tengo que tener cuidado. En un paciente infantil, en un paciente adulto con metabolismo disminuido, tengo que tener cuidado, porque puedo provocar cierto tipo de inconvenientes. La dosis máxima del fármaco calculada debe reducirse siempre a las personas debilitadas. Si ya yo tengo una dosis en un paciente normal, no es la misma que yo voy a utilizar en un paciente que tiene problemas de salud ya preestablecidos, que ya yo lo conozco, principalmente problemas cardíacos. Tengo que tener esto en cuenta. Entonces, cuando yo supero el 100% de esas dosis máximas, voy a tener inconvenientes. Y cuando nunca voy a utilizar anestésicos principalmente con vasoconstrictores, cuando nunca debo utilizarlo en una angina de pecho inestable. ¿Qué es una angina de pecho? Ese dolor de pecho que posiblemente te va a anunciar que hay un problema cardíaco y posiblemente te vaya a dar un infarto. Insuficiencia cardíaca congestiva no tratada, un paciente que tiene problemas cardíacos, corazón grande, no va al corazón, no va al paciente, presión elevada extrema. Tengo que tener cuidado con eso. Por eso hago ese
historia clínica. Un infarto reciente, el miocardio, disritmias refractorias, esas arritmias cardíacas que tiene un paciente en un momento determinado, hipertensión no tratada. Nunca debo utilizar vasoconstrictores con estos pacientes. Ojo, tengo que consultarlo, tener una interconsulta con el médico, y no voy a pasar ningún susto. Está bien, eso es imprescindible conocerlo. Terminamos esta parte. Vamos ahora a ver cómo yo hago y qué yo necesito para hacer anestesia. ¿Cuáles son los materiales necesarios? Principalmente la jeringa portacarpule. La jeringa portacarpule puede ser esta tradicional, que es la que más utilizamos en la actualidad. Va a tener un cuerpo, va a tener un émbolo, que es la parte que se mueve. Recomendamos principalmente las que tienen un aro en la parte del émbolo, el primer aro, el que está solo, para que usted pueda entrar el dedo pulgar en esa zona y la pueda sostener mejor. Generalmente puede venir así, adelante no necesariamente tiene que tener esos dos anillos, si lo tienes perfecto, entonces me va a dar más apoyo. ¿Cómo se va a utilizar? Entrando el dedo pulgar en el primer aro y el dedo índice y mayor se va a sostener en el otro sitio. En este émbolo va a tener en la terminación aquí delante, donde se va a colocar la partecita que tiene el diafragma. En esta partecita tiene un arponcito para poder penetrar en el tope de goma. Cuando yo hablo de jeringas portacarpules, pueden venir de dos tipos. Hay una que cuando yo halo hacia detrás el diafragma, se divide en dos, se abre esta partecita y yo coloco el tubo por aquí, lo halo de nuevo, la parte del émbolo, y ya sella, y aquí adelante entonces es que voy a poner la aguja. O tengo la tradicional, la que más utilizamos, es esta. Esto tiene un spring en la parte de este cuerpo de la jeringa. Lo halo el émbolo hacia atrás y voy a colocar, entonces siempre voy a colocar la parte del diafragma, la parte metálica primero, y después la parte del tope de goma. Siempre la parte esta adelante, después atrás, y cuando ya esté aquí puesto le voy a hacer presión hacia adelante para que la partecita del arpón me penetra esta parte de goma para poder hacer la aspiración necesaria cuando vaya a colocar la anestesia. Las agujas que yo voy a utilizar van a venir siempre cubiertas de un protector plástico. No es necesario quitar esa partecita de papel, simplemente yo le doy media vuelta, rompe y la voy a enroscar. Yo voy a tener dos tipos de agujas que voy a utilizar en el consultorio dental. Una aguja corta, que va a emplearse siempre en las técnicas infiltrativas, generalmente en el maxilar superior o en la zona anterior de la mandíbula, y una aguja larga que se va a utilizar en las técnicas tronculares, principalmente cuando voy a hacer esa técnica anestésica en la mandíbula. También yo tengo otros criterios para conocer esa aguja, y van a ser por colores. Hay compañías que dependiendo del color te va a indicar el tamaño: corta, extra corta, delgada. Entonces eso lo vamos a ir conociendo. Va a tener en la parte terminal de la aguja, la que va a penetrar en la mucosa, va a tener un bisel. Un bisel significa que va a tener un aplatamiento y te va a indicar la zona por donde va a salir el líquido. Esa zona de bisel siempre va a ir hacia la parte del hueso. Es la que te va a indicar hacia dónde va a salir el líquido. Cuando yo hablo de técnicas anestésicas, tengo que conocer las dos técnicas que se usan diariamente en odontología. Voy a tener una técnica que se llama técnica infiltrativa, que la característica que tiene es que simplemente voy a penetrar ligeramente la mucosa lo más cercano al ápice posible y voy a depositar el líquido en esa zona. Generalmente se emplea en el maxilar superior. Cuando yo hablo de técnicas tronculares o regionales, es que voy a anestesiar
una región completa. Generalmente se utiliza en la parte del dentario inferior y el nervio lingual en la mandíbula. Técnica infiltrativa generalmente maxilar, técnica troncular generalmente en la parte mandibular, aunque donde quiera que yo quiera hacer una anestesia troncular, puedo utilizar eso, pero generalmente para más facilidad y aprendizaje se lo estoy poniendo más llano. Entonces troncular, técnica mandibular, técnica infiltrativa, técnica maxilar. Fotos. Yo voy a usar una técnica infiltrativa en el sector superior. Simplemente tomo de referencia que el fondo de surco, en el fondo de surcos, y yo coloco el dedo donde termine ese surco, ahí yo voy a tener próximo la parte del ápice. Entonces simplemente desinfecto la zona, con un poquito de clorhexidina, seco, coloco un poquito de anestesia tópica, espero un minuto y simplemente perforo 1 centímetro. 1 centímetro es un poquitito de la aguja, con el bisel siempre mirando hacia el hueso. Deposito en la misma vía, en el mismo eje longitudinal del diente. Posiblemente se vaya formando una ampollita aquí, porque el cuerpo lo va a asimilar y cuando lo asimile ya está la anestesia puesta. Lo retiro de la misma manera. Así de sencillo. Es una anestesia que tiene 99% de probabilidad de éxito. Es muy difícil que falle. Cuando yo hablo de la anestesia infiltrativa, entonces aquí están los pasos. Es siempre una anestesia tópica, solamente para mucosa, y la anestesia que yo más voy a utilizar infiltrativa, la más común, aunque hay muchas técnicas, la más común, la que más se deben emplear, va a ser la superficial o supraperióstica, que no voy a tocar el hueso, simplemente la voy a colocar lo más próximo posible a nivel del ápice del diente, punto. Pueden haber variantes como una papilar, o pueden haber una superióstica o una intraósea, que son las que debemos evitar por los riesgos y lo doloroso que resulta, o podemos tener una pulpar cuando se está haciendo una endodoncia, que no cede, que tiene mucho dolor el paciente, o una intraligamentosa. Esas las van a ver cuando estén más avanzados, pero las que más deben utilizar son las supraperiósticas, las que están sin necesidad de topar al hueso, simplemente lo más próximo al ápice, no más de 1 centímetro de profundidad. Cuando yo hablo de la técnica troncular, que es la que más utilizamos en la mandíbula, voy a tener 2 tipos de técnica troncular, una directa o una indirecta, y simplemente voy a tomar de referencia una partecita en la zona retromolar. También vamos a hablar al pasito de esto, y en esa zona yo voy a colocar esta técnica. Entonces, cuando yo hablo de esas técnicas anestésicas tronculares, la que más uno enseña, también depende del docente, es la técnica troncular directa. ¿Qué significa la técnica troncular directa? Que simplemente yo voy a tomar de referencia esta zona anatómica. Ahí atrás, en esa zona anatómica, cuando al paciente se le pide que abra bien la boca, se va a formar, eso se llama zona retromolar. ¿Por qué se llama zona retromolar? Porque es todo lo que está detrás del último molar. En esa zona retromolar va a estar compuesta por 3 componentes anatómicos. Una, el rafe pterigomandibular, que es esta rayita donde va aquí, el rafe pterigomandibular, esta partecita que va en la línea lingual, que va a seguir hacia atrás. Tengo aquí la línea oblicua externa, que con el dedo desde el primer molar yo voy poniendo el dedo y voy viendo un huequito, y aquí se me va a formar como un huequito, un hallito, y en esa zona donde se da esta parte, se va a formar lo que se llama trígono retromolar. Usted abre la boca y usted va a ver que se forma un triangulito, trígono retromolar. En esa zona que va a estar la parte superior, va a ser el plano oclusal de los dientes. Entonces son 3 componentes: el plano oclusal de los dientes, que va a ser la cúspide, la parte de
el ligamento pterigomandibular, la parte interna, y la parte de la línea oblicua externa. Me va a formar ese triangulito. Yo lo coloco con el dedo y siento un pequeño hundimiento. Esa zona ya yo la voy a tomar de referencia. Ahí es que yo voy a hacer el punchón. Entonces, en la técnica directa, troncular directa, yo lo que voy a hacer es que voy a apoyarme en los premolares del lado contrario. Me apoyo en los premolares del lado contrario, introduzco la aguja, ya no 1 centímetro como es superior, sino tan profundo como sea necesario hasta que choque hueso. ¿Qué hueso yo voy a encontrar? Yo voy a encontrar ahí la rama ascendente de la mandíbula. Recuerden que ahí yo tengo lo que se llama el conducto dentario inferior, por donde penetra el nervio dentario inferior, el nervio lingual, y voy a tomar esa zona. Entonces, cuando choque ese hueso, ya yo sé que estoy en la zona perfecta. Retrocedo 1 milímetro, no saco completamente, retrocedo un poquitito, aspiro para esto, para ver si toqué un vasito capilar o no. Si no toqué ningún vaso capilar, entonces deposito lentamente en espacio de 1 minuto, voy a depositar el contenido del líquido. Entonces deposito primero 3/4 partes del tubo y voy a anestesiar el nervio dentario inferior, y cuando retrocedo otro poquito más hacia afuera, que tengo más superficial el nervio lingual, y posiblemente si retrocedo un poquito más y llevo la aguja hacia nivel oclusal de los dientes, voy a anestesiar el bucal largo, aunque el bucal largo lo voy a anestesiar de otra manera, que lo vamos a hablar en un segundito. Eso se llama técnica troncular directa, tomando de referencia el trígono retromolar, que está en la zona retromolar, y los premolares del lado contrario. Si yo fuera a hablar de técnica troncular indirecta, entonces tomo de referencia la misma zona, pero llevando directo la jeringa arriba del plano oclusal de los dientes. Pero tiene un inconveniente, que después que yo lo lleve ahí, entonces tengo que hacer el movimiento como si fuera directa. Entonces yo prefiero hacerlo un solo paso y hacerlo con la técnica troncular directa, que es más práctica, es más fácil de realizar. Miren aquí, la técnica troncular indirecta sería tomando la misma zona de referencia. Generalmente lo que uno hace es que coloca el dedo, y a la mitad de la uña del dedo índice, entonces yo pongo en ese trígono retromolar esa zona. Entonces, en vez de tomar de referencia los premolares del lado contrario, sigo de frente por arriba de la zona oclusal de los dientes. Y después que estoy allá adentro, entonces saco un poquito la aguja y me voy hacia los premolares, y hago entonces los pasos que se hacen en la técnica directa. Entonces, por eso prefiero enseñar la técnica directa, porque es más cómoda, es más fácil hacerlo. Aquí les tengo anotado las zonas de referencia. El trígono retromolar, ese cojinete bucal, ese triangulito que se va a formar cuando usted abre. Si usted se pone a observar en su boca, delante de un espejo, y usted abre bien la boca, usted va a formar ese triangulito que se forma, esa parte posterior. Ahí es donde se va a depositar esa anestesia. El surco intermaxilar, que es esa línea oblicua externa que usted va a ir topando con el dedo hasta que sienta ese huequito allá atrás, y el rafe pterigomandibular, es esa línea interna que va en la parte lingual de la mandíbula. Me va a formar entonces el trígono retromolar, y ahí es que yo voy a colocar esa anestesia. Entonces, para yo hablar de técnicas de anestesia, tengo que recordarme un poquito del trigémino. Si yo no conozco, si yo no domino el trigémino, me va a ser imposible aplicar la técnica de anestesia. Entonces, el trigémino, recuerden que es un nervio mixto, el quinto par craneal o nervio del odontólogo, y va a dar 3 grandes ramas. La rama que menos me interesa es la oftálmica, que va a ir siempre hacia adelante y hacia arriba. Me interesan las ramas sensitivas, que es la rama maxilar, que siempre va a ir hacia arriba, va a nacer en el ganglio de Gasser, va a ir hacia arriba pasando por el agujero redondo mayor, va a llegar a la parte de la tuberosidad del maxilar, y va a llegar a un canal que se llama canal
suborbitario y va a seguir hacia adelante hasta llegar debajo de los párpados a un conducto que se llama conducto infraorbitario. A medida que va avanzando, se va a llamar de maneras diferentes porque va a dar ramas diferentes y solamente me interesa, las voy a resumir de la manera más sencilla para que sea más fácil entender. La parte de las ramas que van a inervar el diente con toda la sensibilidad, pulpa, mucosa, tejido, hueso, periósteo, el que más me interesa, y la parte palatina para la parte mucosa. Vamos a hablar de esto al pasito para que se pueda entender más fácil. Entonces, lo que me interesa principalmente que se aprendan son 4 nervios en la parte vestibular y 2 nervios en la parte palatina. Los nervios que más me interesan van a ser los nervios alveolares superiores, posterior, medio y anterior, que cuando el nervio maxilar sale de ese ganglio de Gasser que llega a la tuberosidad del maxilar. ¿Y qué es la tuberosidad del maxilar? Ese espacio que hay, esa almohadilla que tenemos detrás de los últimos molares, esa es la tuberosidad del maxilar. En esa zona hay muchos conductos, hay muchos huequitos y por ahí esa rama maxilar va a penetrar. Cuando penetra por ahí, lo que va a hacer es que va a dividirse en 3 grandes ramas. Una rama se llama nervio alveolar superior posterior, que va a inervar tercer molar, segundo molar y raíz palatina y distal del primer molar. Cuando yo vaya a hacer una obturación, cuando yo vaya a hacer cualquier actividad que conlleve molestia, tengo en esos dientes posteriores, voy a anestesiar esa rama. Si fuera a anestesiar la raíz mesial o el segundo premolar superior o el primer premolar superior, voy a anestesiar el nervio alveolar superior medio. Si fuera a trabajar en el canino, en el lateral y en el central, voy a anestesiar el nervio alveolar superior anterior. Punto. Con eso ustedes me dominan la técnica de anestesia y me dominan el nervio trigémino en la rama maxilar. Esas son las ramas que intervienen con la sensación dolorosa del diente. Ahora, no son las últimas ramas, no son las únicas ramas. Si yo voy a trabajar en el sector palatino, vamos a suponer si fuera a hacer una obturación sencilla, solamente voy a anestesiar las 3 ramas alveolares que les acabo de comentar. Ahora, si yo voy a hacer una extracción, si yo voy a hacer una endodoncia, aparte de la rama alveolar, voy a anestesiar la rama palatina. Entonces, ¿qué yo tengo que saber de la rama palatina? Simplemente 2 nervios. Cuando se entra esa rama maxilar y se encuentra en la tuberosidad del maxilar, se va a encontrar unos conductos, lo que me van a dar la parte vestibular y uno que está delante del segundo molar superior, exactamente delante del segundo molar superior en la pared palatina. En el paladar duro, yo me voy a encontrar un conducto que se llama conducto palatino mayor o posterior y me va a dar 3 ramas. Un nervio palatino posterior que va a inervar orofaringe, no me interesa que se lo aprendan tanto, aunque tienen que dominarlo. Un palatino medio que me va a inervar el paladar blando, y el que me interesa que ustedes se aprendan muy bien se llama nervio palatino anterior. El nervio palatino anterior va a inervar tercer molar, segundo molar, primer molar, segundo premolar y primer premolar superior, solamente mucosa y hueso. Es decir, que lo voy a usar solamente cuando voy a hacer una exodoncia, una cirugía. Si voy a hacer una obturación, no tengo que anestesiar esa parte interna. Cuando yo voy a anestesiar este nervio, como es una mucosa especializada, simplemente lo que voy a hacer es que voy a poner el punchón delante del diente que me convenga de esos, o puede ser una troncular sería, pero no lo quiero confundir con el término troncular, sería anestesiando donde sale ese nervio. Por eso generalmente lo que hacemos es que de frente a la cara, el diente que vamos a anestesiar, ponemos un punchoncito, solamente 2, 3 gotas,
¿Por qué? Porque el tejido es muy débil, lo puedo necrosar. Inmediatamente usted pone una gota, usted va a ver que se pone isquémico, se pone blanco ese tejido. Y recuerden que no tiene nada que ver con sensación dolorosa, solamente va a inervar mucosa y hueso palatino. Entonces, ¿cómo yo hago esta técnica? Yo trazo una línea imaginaria del rafe medio a la parte de la encía libre del diente. En la mitad de esa línea imaginaria yo deposito un par de gotas, así de sencillo. Ya no tengo que hacer más nada. Es una anestesia que es molestosa porque el hueso está muy próximo, el periósteo está muy próximo. Entonces pongo mi anestesia tópica, espero un minuto y deposito esa parte. Entonces estoy hablando del nervio palatino anterior, desde el tercer molar hasta el primer premolar. ¿Y qué ocurre con el canino lateral y central? Que cuando hablamos de la papila incisiva que está detrás de los centrales, estamos hablando que hay un conducto, se llama conducto nasopalatino, que va a entrar un nervio que se llama exactamente así, nervio nasopalatino. Entonces, ese nervio nasopalatino le va a dar sensación dolorosa a la mucosa y al hueso del canino, del lateral y el central. Entonces, en esa zona hago lo mismo. Tengo que tener cuidado, arriba de la papila, donde está esa X, porque es una zona muy sensible. Yo no tengo que depositar exactamente arriba de la papila, no tengo que ponerle el dolor innecesario al paciente, lo pongo al ladito del diente que yo necesito. Ya simplemente esto. Entonces, para recordar lo que acabé de hablar, que son los nervios que me interesan que ustedes dominen, aquí está nervio alveolar superior posterior. Recuerden la pared vestibular en el surco, en el fondo del surco, levanto, desinfecto, es decir, que hago antisexia, con un poquito de clorhexidina seco, pongo un poquito de tópica, y dependiendo el diente que yo necesito anestesiar. Este es el nervio importante, el que da sensación dolorosa al diente. Entonces, nervio alveolar superior posterior, tercer molar, segundo molar y raíces palatinas y palatinas y distales del primer molar superior. Nervio alveolar superior medio, raíz mesial, raíz mesial del primer molar superior, segundo premolar y primer premolar superior. Nervio alveolar superior anterior, canino, lateral y central. Cualquier actividad que vaya a hacer son las ramas que tengo que anestesiar, dependiendo el diente. Esa es la diferencia entre infiltrativa y troncular. Infiltrativa significa que lo voy a colocar exactamente arriba de donde termina el ápice del diente. Troncular la voy a usar en mandibular. Para allá vamos. Espero me hayan entendido esto. Está muy claro. Lo tienen también un folleto y está bien explícito en las diapositivas. Vamos a ver lo que ocurre en la mandibular. Si en la superior es fácil, en la mandibular todavía es más fácil, pues solamente tengo que dominar 3 pequeños nervios. Y 2 se van a anestesiar juntos. Yo tengo un nervio que se llama nervio mandibular que va a nacer en el ganglio de Gasser, va a ir hacia abajo, hacia la rama ascendente, se va a encontrar con el conducto dentario inferior y cuando se encuentre en el conducto dentario inferior va a introducirse y va a dar 3 ramitas. Una se va a llamar nervio dentario inferior, uno se va a llamar nervio lingual y uno se llama nervio bucal. Entonces vamos a explicar esto. Miren qué fácil se hace esto. Entonces yo voy a usar la técnica troncular en esta parte. Miren aquí, entonces, todos esos nervios que me están hablando, lo que me interesan son estos, el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Y le vamos a añadir el nervio bucal. Miren qué fácil se hace esto. Nervio dentario inferior, rama mixta. Mixta significa que va a ser sensitiva y va a ser motora. ¿Por qué sensitiva y motora? Porque inerva los músculos de la masticación y la sensibilidad al resto de las piezas dentales y al resto de la boca. Cuando yo hablo de este nervio,
Este nervio dentario inferior es un nervio profundo. Cuando yo hablo de profundo es que cuando entra al conducto dentario inferior, que está en la rama ascendente, en la parte interna, va a ir hacia abajo, y cuando llega al ángulo de la mandíbula va a ir hacia adelante, pero va a ir por debajo de los ápices de los dientes, va a ir todo ahí. Recuerden que el hueso mandibular es un hueso denso y nada más tiene un pequeño conducto, se llama conducto dentario inferior, que va del conducto dentario inferior en la rama ascendente hasta a nivel de los premolares, que se llama agujero mentoniano. Entonces ese dentario inferior va a ir desde el conducto dentario inferior hasta el agujero mentoniano. ¿Y qué va a pasar con el canino lateral y central? ¿Se van a quedar sin sensación dolorosa? No. Ahí el dentario inferior, entonces lo que va a hacer es que va a salir afuera, se va a poner superficial y va a dar dos ramas terminales. Una que va a llamarse, se va a llamar nervio incisivo, y otro se va a llamar nervio mentoniano. El nervio mentoniano lo que va a hacer es que va a dar inervación al labio inferior y va a dar inervación al mentón, y el nervio incisivo va a dar sensación dolorosa al canino, al central y al lateral. Es el mismo nervio que se dividió en dos partes en ese conducto, en el agujero mentoniano. Ahora, ¿qué ocurre con la parte lingual? Cuando los dos nervios que vienen en las mismas ramas van en ese conducto dentario inferior, llegan al tercer molar, una parte se va a ir profundo, que se llama dentario inferior, y va a seguir el conducto, y el otro se va a salir para la parte lingual, y se llama a sí mismo nervio lingual. Ese nervio lingual entonces le va a dar sensación dolorosa a todo el piso de boca, a toda la mucosa de la encía de la parte lingual y a los 2/3 anteriores de la lengua. Ese es el nervio lingual. Ese no tiene que ver con sensaciones dolorosas de los dientes. Eso yo lo voy a anestesiar porque van en la misma rama y el anestesio los dos juntos. Pero el nervio que me interesa es el dentario inferior. Esto me va a interesar si va a hacer una cirugía. Y el último nervio que me interesa que se aprendan es otro nerviecito que es superficial, que se va a anestesiar o conjuntamente con esos dos, o si no lo puedo hacer separado. Se llama nervio bucal. Cuando yo hablo del nervio bucal, es un nervio que lo voy a usar generalmente cuando voy a hacer extracciones o voy a hacer cirugías periodontales o voy a hacer curetajes profundos, porque va a inervar la parte del carrillo y de la mucosa donde van sosteniendo esos dientes. Entonces ese nervio bucal lo puedo anestesiar o conjuntamente con el dentario inferior y el lingual, o lo puedo anestesiar independiente, donde está la zona del tercer molar o delante de esos molares. Pongo un poquito de anestesia de refuerzo, no más de 2 o 3 gotitas, igual que hago con palatino. Cuando voy a hacer una extracción principalmente, lo puedo hacer. Entonces hasta ahí es la clase. Todo está subido en la plataforma, tienen videos y tienen también parte de la clase y esta clase escrita. Esa es clase hablada.